Tutorial de cómo aprender a escribir, o al menos cómo iniciar y no morir en el intento, es decir, en el cringe. El primer paso es sencillo, vas a elegir el tipo de historia que quieres hacer, es decir, ¿quieres crear una historia propia o vas a hacer un fanfic? Si elegiste la primera opción, nos vemos en otro video, es una explicación más extensa. Por ahora nos centraremos en los fanfics. Bueno, iniciamos por lo básico. ¿Qué es un fanfic? Un fanfic es una historia moldeada según los gustos de un autor. Ahora, existen tres tipos de fanfic. El primero, las historias de TN. Creo que no hace falta explicarlo, creo que todo el mundo alguna vez vio un video de esos. Les dejo acá uno. Vete al carajo. Sangre sucia inmunda. Sí, lo sé, hay muchos que dan cringe, ¿ok? El otro mundo simplemente es un personaje que tú creas de autoría propia y lo metes en un universo que ya existe. El segundo tipo de fanfic son los fanfics basados en ships o en teorías locas. Es decir, no introducen personajes nuevos, simplemente escriben una historia que ellos quieren en base a personajes que ya existen. Y por último, los one shots. Es el tercer tipo de fanfic que no sé si decir que es un fanfic, pero tomámoslo como un fanfic ya, que esta es una combinación entre el primer y segundo tipo. Entonces, los one shots, les digo que es la mejor forma para iniciar el mundo de la escritura, de verdad, porque te da demasiada libertad creativa. Si no sabes qué es un one shot, básicamente, como le dice un nombre, es como un shot. Entonces, básicamente es una historia corta de un capítulo, inició y se terminó, y ya. Hay gente que le saca segunda parte, a lo mucho pueden tener máximo como 4 partes, ya de ahí en adelante ya se vuelve un fanfic. Entonces no son largos, son cortos, a la gente le gusta leerlos, son fáciles de hacer y te puede dar mucha libertad creativa porque puedes experimentar con un montón de géneros en diferentes tramas, personalidades, sin sentirte obligado a continuar con una historia. Entonces, según el tipo de fanfic que hayas elegido, vamos a continuar con el siguiente paso, que aclaración solo aplica para el primer y segundo tipo de fanfic. Si elegiste el tercero, ignora esto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tu historia va a ser tipo de las TN, simplemente eliges el personaje con quien TN se va a relacionar, porque usualmente suelen ser de romance. Ahora que lo pienso, no conozco historias de TN que no sean de romance. En este caso vamos a poner como ejemplo, no sé, Harry Potter por la historia de ellos dos. Y ahora por el segundo tipo de fanfic, bueno, por ejemplo, del que yo escribí, yo me centré, mi protagonista fue Tanjiro, entonces el personaje que yo leí fue Tanjiro, todo es la historia basada en Tanjiro. Y luego vamos con el cuarto paso, y súper importante, la trama. Obviamente esto aplica para todos los tipos de fanfic, ese no tiene nada del otro mundo, ¿sabes? Es elegir el género en que quieres que sea así tu historia y no te preocupes si es medio extraño, de verdad. Hay como más de 7 billones de personas en el mundo, es imposible que a algunas de esas personas no le guste tu historia. Créeme, lo sé por experiencia, lo puedes ver en la historia literalmente. Si tú te pones a buscar historias de 2020, hay historias de millones de vistas y tú lees eso y dices, Dios mío, qué atrocidad, si no falla su fotografía por toda parte, eso es horrible, y aún así un montón de gente le gustó eso. Así que espárense, no les dé miedo escribir. A mí me daba miedo al inicio de escribir mis historias porque mis lectores saben que yo escribo cosas muy extrañas, pero ¿sabes qué? No me importa, o sea, no puede que me muera el día de mañana y no me voy a quedar con el agüero de, ay, no escribí esto. No, lo escribí, ya, no puedo morir en paz. Así que no tengan miedo de escribirlo, de verdad. Ok, quinto paso y casi que último, la narración. Esto se pasa por alto, pero esto es muy importante que lo aprendas desde el inicio para que cuando quieras hacer tu historia propia o cuando quieras avanzar simplemente en mejorar tus fanfics, pues los hagas bien, ¿ok? Entonces hay 3 tipos de narraciones. En resumen, la primera es literalmente desde el punto de la protagonista o el protagonista. La segunda es como si hubiera un fantasma narrando lo que hace el protagonista usualmente o otros personajes alrededor. Y el omnisciente simplemente lo ve todo. Entonces es como si fuera, no sé, como el cielo o un dios, algo así más externo. Voy a hacer un ejemplo con una frase, pues desde los 3 tipos de vista. Desde el primero sería: estaba viendo el río cuando escuché un ruido detrás de mí y me giré. El segundo sería: estabas viendo el río cuando escuchaste un ruido y te giraste. Y el tercero sería: María estaba viendo el río cuando escuchó un ruido detrás de ella y se giró.
¿ok? Cada vez se va alejando más y entre más se acerque a la primera persona, más se puede profundizar en los sentimientos de la persona y entre más se aleje, más se puede profundizar, pero en lo que hay alrededor, ¿ok? Sin especificar tanto. Eso ya depende de cómo tú quieras, ¿ok? Y bueno, ya, por último paso, escríbelo. En serio, de verdad, escríbelo. Y si te da mucho miedo o sientes que no vas a tener la suficiente disciplina para continuarlo, escribe un one shot y ya. Antes de que me digas, ay, pero no tengo portada, esto es que entre nos, porque sé que este video no lo va a ver mucha gente, pero chicos, son fanfics. No pasa nada con que usen IA. O sea, no es como que su fanfic vaya a ser una historia seria porque precisamente es un fanfic basado en otra. O sea, tú no puedes sacar un fanfic físico a menos que lo adaptes. Y si tu fanfic llega a ser tan poderoso, tan viral como para adaptarlo, quiere decir que pues ya es una nueva historia. Y ya obviamente le vas a hacer una portada, ¿cierto? O sea, pero pues estás iniciando con un fanfic, o sea, puedes hacer fanfics o haces lo que yo hago, me robo fotos de Pinterest, lo lamento a toda esa gente que hace esas maravillosas obras de Pinterest, pero yo me robo las fotos de Pinterest y ya. No se sientan mal por usar IA si son fanfics, si son historias serias suyas, por favor no lo hagan, ok, ahórrense. Y bueno, eso es todo, muchas gracias por ver, ojalá este video al menos lo vean 5 personas, gracias por ver. Eh, y si no me sigues en mis otras cuentas, ¿qué estás esperando? Dios mío, ya son las 12, ya me voy a dormir. Adiós.